Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje del profeta Isaías y hoy vamos a ver uno de los temas que siempre en nuestra sociedad actual y a lo mejor en todas causa siempre un poquito de controversia: Dios y los ídolos, sobre todo porque venimos siempre de una tradición de ídolos muy arraigada, de una tradición de muchos años, aunque van cambiando los ídolos conforme pasan los años. Ya no está Huitzilopochtli o Tlaloc, pero hay otros que toman su lugar siempre. El hombre en su corazón crea ídolos. Somos una fábrica de ídolos, ¿verdad? Y siempre hay algo que toma el lugar de Dios. Vamos a tratar de ver Isaías capítulos 44 al 46 de manera panorámica, enfatizando este tema que está tomando aquí el profeta Isaías de Dios y los ídolos. Y mientras tratamos el tema, tengamos en mente el primero y más grande de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. Tenemos que tenerlo en cuenta cada vez que estamos hablando de los ídolos, porque tiene mucha relación. El ídolo deja a un lado a Dios y no lo ama con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, sino que lo desplaza. Una vez que se toma su lugar el ídolo, ya Dios queda o compartido o dividido o en otro lugar. Ha sido desplazado. Solamente existe un Dios verdadero y es al que adoramos. En el capítulo 44 habíamos puesto los primeros 5 versículos con el tema anterior del capítulo 43, así que vamos a empezar en el versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta frase se va a repetir a lo largo de estos capítulos, diciendo que Él es el único. Este tema de Dios y los ídolos tiene que ver con que Dios es santo. La palabra en hebreo para santo es kadosh y significa otro. No solamente hay una acepción de ser santo en el sentido moral, de ser puro, sin pecado, sino el sentido más importante en la escritura de la palabra santo es otro. Y está hablando de que Dios no es como nosotros, es otro. Está hablando de la otredad de Dios o la trascendencia de Dios, que está distinguido de toda su creación, y Él es único, Él es santo, es otro. Y vamos a ver cómo todo lo que no es otro, lo que no es santo, es común. Los ídolos son comunes. Y lo va a explicar de esta manera Isaías, diciendo que cuando se van a hacer un ídolo, el hombre planta un pino o un encino o un roble y lo tiene en un bosque, y es bañado por la lluvia y crece, corta ese tronco con una parte del tronco, lo quema, hace pan, cose una carne, se la come y con el resto hace un ídolo. Ese ídolo, lo que está diciendo Isaías, no es santo, no es otro, sino es común. Es común como que crece en el bosque, es común como que es bañado con la lluvia común, es común como que se pone en la leña para cocinar y otra parte se hace el ídolo, es común. Sin embargo, cuando va a hablar de Dios, Dios es el otro, y dice: el bosque con todos sus árboles adoren al Señor, porque no es común, no es con ellos, es aparte de ellos, está por encima de ellos. Y dice: todo el bosque con todos sus árboles adoren al Señor, y los cielos adoren al Señor, porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra, Él es santo. Y va a hacer esta distinción muy fuerte entre lo común y el santo, Dios. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Que lo proclame, que lo declare, que se levante. ¿Quién es como yo? Hay un reto aquí de parte de Isaías, y estos retos normalmente son algo sarcásticos.
Cuando los profetas hacen estos retos, como cuando Elías se burla de los profetas de Baal y dice, a ver, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios de verdadero? Vengan, demuéstrenlo. Y se burla de ellos. Es un reto que nadie va a responder. Sí, que en orden me lo relaten a mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen, no teman. Es un reto sarcástico. ¿Quién se va a oponer y decir yo soy como Dios? Dice, ¿no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Dice, ustedes mismos son testigos de que no hay otra roca. Todo en este mundo es líquido, es decir, inestable, pasajero, fluye. La única roca es Dios, el Dios verdadero y que permanece fiel y verdadero por los siglos de los siglos, desde el principio hasta el fin. La única roca estable, permanente, firme, segura, Dios. Todo lo demás es, como dice el filósofo, nuestra sociedad líquida. Un temor líquido, una vida líquida, todo fluye, es inestable, cambiante. Pero Él es el primero y Él es el último. Y dice, ustedes como nación son testigos de ello. Y luego dice, los que dan forma a un ídolo. Vamos a tener también en cuenta esto porque lo va a contrastar a lo largo de todo su mensaje Isaías y va a decir que Dios es el que da forma a la nación de Israel. Dice, yo los formé. Y aquí dice que ellos, los hombres, dan forma a un ídolo. Y está haciendo ese contraste. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Y vamos a ver que el hombre hace al ídolo a su semejanza, a imagen de hombre, lo más bello que puede. ¿Sí? Y vamos a anotar esos dos paralelismos que está haciendo aquí Isaías de contraste. Dice, el que le da forma a un ídolo, todos ellos son nada. Y sus cosas más preciosas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados, es decir, van a ser frustrados, avergonzados, van a ser defraudados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Y aquí tenemos otro punto con respecto a la idolatría y es la ganancia. No fue Marx el primero que dijo que la religión es el opio de los pueblos y que hay un negocio ahí con la religión. Lo vemos a través de la Escritura, incluso ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo está predicando el Evangelio en Éfeso, que se alteran todos los artífices y dicen, oye, el apóstol Pablo está hablando en contra de la idolatría y nuestro negocio se va a venir abajo. Y vamos a tener pérdidas millonarias porque ya no se van a vender los ídolos de la diosa Diana y los templecillos que hacemos. Y entonces alborota a todos los artífices porque su negocio está en peligro. Hay mucho dinero ahí, porque la gente paga por eso. Pero no empieza a alborotar al pueblo y a decir que va a tener pérdidas y que no va a haber ganancias y que no a Pablo porque afecta nuestros intereses financieros. No, lo pone por el lado religioso para atraer a la gente. Grandes Diana de los Efesios, y empiezan todos a gritar. ¿Les importaba Diana? No, hombre. Les importaba el negocio que se estaba haciendo por medio de ese templo. En toda Asia se vendían las figuras de Diana. Nosotros tenemos una Diana, ¿verdad? Aquí en la ciudad. La Diana tenía un negocio. Dice, ¿quién hace un ídolo que no le vaya a sacar ganancia? Y está hablando en contra de la religión por medio de este pasaje, el profeta Isaías. Dice, he aquí todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Aquí hay otra parte, y está hablando de lo común en contra de lo santo. Ellos son solo hombres los que están haciendo estos ídolos.
solo hombres. No son santos, no son el otro del que hablaba el filósofo. El otro es Dios, el que es distinto, el Santo de Israel. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. Y luego la forma en que lo describe. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos, lo forja con su brazo fuerte. Aquí está haciendo un contraste con lo que él hizo con la nación de Israel. ¿Sí? Acá está el brazo fuerte del hombre y acá está el brazo fuerte de Dios. Ellos hacen un ídolo con sus fuerzas, según lo que pueden. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y desfallece, y necesita recuperar fuerzas para seguir haciendo a su ídolo. El ídolo va a salir limitado según las fuerzas del artífice. Pero Dios, el Dios verdadero no está limitado por la fuerza del hombre. Él es el fuerte y Él no se cansa ni desfallece. El ídolo está limitado a la fuerza del brazo del herrero. Y va a salir también como fuerte esté el herrero, o tan mal como fuerte esté el herrero. Y después pone el otro ejemplo, no solamente de fuerza, sino también de inteligencia. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Ahí tenemos ahora que el ídolo depende de la inteligencia del carpintero, depende de que también lo diseñó, y va a salir tan bonito como inteligente y hábil sea el carpintero. Su inteligencia va a guiar al ídolo, y acá por el contrario tenemos que el Señor va a decir que Él es inteligente por encima de todos los inteligentes, que Él es sabio por encima de todos los sabios. Entonces aquí está resaltando dos cosas: la fuerza del ídolo y la inteligencia con la que es hecho el ídolo, y la fuerza y la inteligencia de Dios, para hacer este contraste en la mente de los que oyen. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer, luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta, también hace fuego para cocer pan, además hace un dios y lo adora, hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella, la mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia, también se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama, y del resto hace un dios, un ídolo, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame pues, mi Dios eres tú. No saben, no entienden. Los ídolos están hechos a la imagen del hombre, dice que lo hace imagen del hombre, pero también el ídolo es hecho común. Contrario a Dios, Él es santo. Y aquí lo tenemos muy claro, como el hombre hace un ídolo que pueda comprender y controlar. Un ídolo a su imagen, que él pueda decir, este ídolo, este Dios hace esto. Y lo controlo y le ruego y le pido ciertas cosas o le hago ciertas cosas y él me responde como yo espero que responda. Lo tengo bajo control, es manejable un ídolo. Contrario a Dios. Contrario a Dios, que Dios, dice más adelante Isaías, Él está en los cielos y hace lo que quiere. Y a veces quisiera lo que nosotros queremos. Y preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no hacen las cosas como yo pienso que deben de hacerse? Pues porque no es un ídolo, Él hace lo que quiere. Y nosotros no lo comprendemos del todo y es misterioso. Y no entendemos todo lo que Dios hace. Precisamente esa es una identificación de que es el Dios verdadero. De que Él hace lo que quiere. Si fuera un ídolo, hace lo que nosotros queremos.
y lo comprendemos y lo entendemos y sabemos las reglas de cómo se controla a un ídolo y cómo se sigue a un ídolo. Y ese es mi Dios hecho por mí para que haga lo que yo quiero. Pero el Dios verdadero, al Dios verdadero yo no le digo que haga. Y muchas veces ni entiendo todo lo que hace. Y a veces hasta me encuentro como Job, pues no sé, bien desanteado, bien desorientado. Pues no sé. ¿Y qué tenemos que concluir? Ese es el Dios verdadero, es soberano, está fuera de mi control, está fuera de mi entendimiento, está más allá. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que no es un ídolo. Sigue aquí Isaías. Le dice que además hay algo muy importante con el Dios verdadero. El Dios verdadero, al ser santo, es un Dios que requiere también de sacrificios. Y delante de ese Dios somos pecadores. Los ídolos no requieren sacrificio y perdón de los pecados. Los ídolos aceptan y se hacen otras formulaciones, ¿verdad? Ellos dan cosas y nosotros les respondemos con algunas gracias. Pero aquí Dios requiere por su santidad un sacrificio. Y dice, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, mi siervo eres, Israel, no me olvidaré de ti. Dios recuerda, dice, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Como Dios es santo, se requiere la redención, el perdón de pecados, para estar en comunión con Él. Se requiere la humildad para confesar los pecados y venir delante de Dios y recibir el perdón de Dios. Y en ese entonces se requería del día del perdón. Esta semana va a empezar en el calendario judío el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, el día en que todo Israel se presentaba delante de Dios para, primero el sumo sacerdote con sangre, presentar sacrificio por sus pecados y después por todo el pueblo. Y poder ver que sobre el tabernáculo o sobre el templo bajaba la presencia de Dios, llenaba el lugar santísimo, secaba la sangre que estaba sobre el arca, sobre el propiciatorio, y al bajar todo el pueblo decía, Dios nos ha perdonado. El sacrificio ha sido acepto delante de Él. Mis pecados me son perdonados. Y cuando escuchamos eso, nuestra alma queda libre, descansa. Nuestra conciencia queda libre. Tus pecados te son perdonados. Todos necesitamos escuchar esto de parte de Dios. Un ídolo no me va a venir a decir eso. El Dios verdadero es un Dios que perdona pecados. Y te dice, tus pecados te son perdonados. En Él hay perdón. Y eso produce un gozo. Gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Notemos esto, ¿verdad? El ídolo es parte de un árbol, de parte del bosque, pero Dios está por encima y dice, grite el bosque con todos sus árboles. Dios es el otro, está fuera del bosque, ¿sí? Por encima del cielo y de la tierra. Él es santo y Él es el que perdona, y al perdonar trae júbilo. Griten de júbilo, griten de alegría. Cuando ya tus pecados son perdonados, nos dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, a quien Dios le perdona sus pecados, porque ya es libre, ya su conciencia es libre. El día de perdón además implicaba el perdón entre los hombres, no solamente para con Dios. Implicaba el perdón entre los hombres. Se decía que el perdón con Dios quedaba en ese día de Yom Kippur. Ya tenía el perdón de Dios, pero el perdón con los hombres requería más tiempo.
Ahí podía empezar la resolución en el corazón del hombre de pedir perdón a alguien o de arreglar cuentas, de reconciliarse con alguien. Pero la reconciliación iba a tomar más tiempo y el perdón no quedaba listo hasta que se viera con su hermano y se reconciliara. Nosotros tenemos hoy la tendencia de decir, bueno, yo lo perdono en mi corazón, unilateralmente digo, yo lo perdono, ¿ya hablaste con él? No, pero yo ya lo perdoné. Ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico es, ve y habla con tu hermano y pónganse de acuerdo y reconcíliense. No, pues ya fui, lo intenté y no se logró. Señor, ¿hasta cuántas veces voy a ir? Decía Pedro. Lo intento unas 7 veces. ¿Qué tan importante es la reconciliación y el perdón, Dios? ¿Realmente es algo importante? Inténtalo 70 veces 7. Busca por todos los medios la reconciliación, la paz con tu hermano. Una y otra y otra y otra vez. Dios buscó la paz con nosotros y no fue algo barato. Fue el precio de la sangre de su Hijo. Por Él nos reconcilió para que estuviéramos ahora en paz con Dios. El día del perdón nos recuerda que nosotros también ofendemos muchas veces y que necesitamos también unos a otros reconciliarnos, perdonarnos y escuchar esas palabras de perdón. Eso libera. Cierto, hay cosas muy complicadas entre los seres humanos, no son sencillas las relaciones y no son las ofensas. El ser humano ofende en muchas formas, a veces de palabras, a veces de acciones, a veces con violencia física, verbal, psicológica, sexual, financiera. Algunas exigen restitución. No se puede ir con las manos vacías para pedir perdón solamente, hay que restituir. Y en otras ni siquiera hay posibilidad de restitución porque son ofensas que ya no se puede restituir. Pero ahí debe de empezar la resolución del perdón. En ese día, sabiendo que Dios nos ha perdonado y que Él ha borrado nuestra densa nube de transgresiones, la ha disipado. Se fue. Y quedó la luz. En el perdón hay luz. Donde no hay reconciliación hay tinieblas, como nos dice el apóstol Juan. Vamos a andar en la luz. Y andando en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión con Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y unos con otros. Una vida reconciliada. El que no ama a su hermano está en tinieblas todavía. Hay una densa nube de pecados todavía obstaculizando. Los ídolos no nos exigen el perdón, porque esos los podemos controlar y con los ídolos podemos nada más con que digamos, ya le perdoné en mi corazón, basta, es suficiente. Yo estoy en paz y aunque no sea el perdón bíblico, con eso basta con los ídolos. Con Dios no, Dios nos llama a ser como Él. Bienaventurados los pacificadores, los reconciliadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó. Aquí estamos los contrastes que decía. El que te formó desde el seno materno. El hombre forma al ídolo, Dios forma al pueblo de Israel. ¿Sí? Hay una gran diferencia. ¿Sí? El contraste es grande. Yo, el Señor, creador tuyo, creador de todo, que extendió los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Yo solo. No hay nadie junto a mí. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Ahí está el Dios que es más sabio que los sabios. Lo necio de Dios, nos dice el apóstol Pablo, es más sabio que los sabios. Ahí está el Dios que frustra los pronósticos de los impostores, adivinos y sabios. Ellos tendían a pensar que sus victorias eran a nombre de su Dios y en base a ello se evaluaban quién tenía mejores dioses.
Entonces el imperio más grande debe de ser el que tiene por lógica, los dioses más poderosos. Hoy en día hacemos lo mismo. Si alguien me va a dar una conferencia sobre cómo tener éxito en la vida, pues yo lo volteo a ver, y si trae un traje bonito, un reloj caro, un auto de último modelo en la puerta, digo, no, él sabe de la vida cómo tener éxito. Y si me dice, pues yo digo, seguramente es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y se hace muy famoso. Las 10 reglas ¿cómo se llama el señor de Telmex? Slim. Las 10 reglas del Slim para ser exitoso. No, seguramente él sabe lo que dice porque pues, trae dinero, yo creo que sí. Y esa era la regla. Si los babilonios decían, los dioses más poderosos son los de Babilonia, pues dice, pues si es cierto, todo es Babilonia, todo es su imperio, seguramente sí, sus dioses son los más poderosos, y el Dios de Israel son los esclavos. Se no cuenta, se no tiene poder. En lo cristiano a veces también así es, si viene alguien a decirme sobre el éxito ministerial y tiene un bonito traje, una personalidad arrolladora y una mega iglesia detrás, pues yo digo, pues sí, él sabe cómo hacer el ministerio. ¿Es éxito? Sí, seguramente. A lo mejor esos principios funcionan. Hazle así y así y así y así. Me dirá, no sé, Cash Luna. Hazle así y vas a tener el éxito ministerial. Esa es la forma en que a veces medimos a nuestros dioses, si tienen éxito o no. Y ellos así los medían. ¿Tiene éxito o no tiene éxito? Y aquí dice Dios, yo les hago pedazos sus pronósticos. Ellos dicen que va a suceder esto. Soy el único. No hay nadie más. Soy el único. Igual en la iglesia. No importa cualquier otra cosa, si no es conforme a los principios de la palabra de Dios, es el único que cuenta. La palabra de Dios. Y dice, yo doy un pronóstico, dice Dios, y lo confirmo y lo voy a cumplir. Jerusalén será habitada. Fíjense nada más, Jerusalén será habitada. Después de ser destruida, de quedar abandonada, de ser 3 veces llevados cautivos, hasta que ya no quedó nada. Se llevaron a la primera andanada, quedaron todavía algunos, se llevaron a otros, todavía quedaron algunos, se llevaron a otros. Ya que aquello quedó mal, y Dios dice, va a ser habitada y reedificada. Yo soy el que lo voy a hacer. Yo soy el que dijo al mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Y él dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Vemos que Dios es un Dios que restaura contra todo pronóstico, aun y cuando todos los ídolos dijeran lo contrario, y todos los magos y hechiceros y demás dijeran lo contrario, Dios va a restaurar. Él es el restaurador, y no solamente va a restaurar, sino que va a usar a un pagano, a un sirviente de los ídolos. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Ciro, el más grande persa, va a conquistar Babilonia y todo el imperio, y la gente va a decir, pues si Ciro es el gobernador absoluto de toda la tierra, el Dios de Ciro ha de ser el Dios más poderoso. ¿Y qué está diciendo aquí Dios? El Dios de Israel, el Dios verdadero. Dice, sí, pues nada más para que sepan que ese no es Dios, yo voy a agarrar el sirviente del Dios más poderoso y va a hacer lo que yo le digo. Va a ser mi sirviente. El sirviente del Dios más poderoso, al que ustedes llaman el Dios más poderoso, lo voy a poner a mi servicio y va a hacer lo que yo le diga. Y que me lo impida su Dios, le voy a agarrar su sirviente, a un pagano.
para que haga lo que yo quiero. ¡Guau! No va a agarrar de lo suyo, dice, ese que está entregado al paganismo, yo lo voy a tomar. Ese que no me conoce, de lejanas tierras, va a hacer lo que yo quiero. Y va a dar un decreto para que todos los judíos regresen a Jerusalén y reedifiquen la ciudad. Ese, para que sepan quién manda en la tierra y en los cielos. Para que sepan que yo soy el único. Así va a decir en el capítulo 45. Observemos cómo lo menciona aquí el profeta. Y esto va a ser escandaloso para la nación de Israel, que Dios vaya a usar a un pagano y no a un profeta del pueblo de Israel, sino a un pagano. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Dios unge a un gentil, a quien he tomado por la diestra. ¿Sí? Esta era la forma en que Dios se refería al pueblo de Israel. Cuando los sacó de Egipto, dice, yo los tomé por la diestra, los traje como mi hijo, de la mano. Y ahora está refiriéndoselo a un gentil, para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce, haré pedazos las barras de hierro, te daré tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, para gloria de Dios. Y esto es escandaloso para la mente judía, que Dios vaya a usar a un gentil para sus propósitos. Y va a ser tan escandaloso que más adelante va a utilizar el profeta Isaías, va a utilizar la imagen del alfarero y el barro, como si el pueblo de Israel le dijera, pero Dios, ¿qué haces? ¿Estás seguro? ¿Por qué haces eso? ¿Vas a traer a Ciro, un pagano, para hacer todo esto? Es escandaloso, y también en cierta medida hay algo de celo de parte de la nación de Israel. ¿Por qué nosotros no somos ahora los usados por ti para extender tu reino? ¿Por qué Él? Algo similar pasa en el tiempo de la iglesia, y el apóstol Pablo tiene que decir, ¿por qué van a altercar con Dios? Si Dios quiere utilizar a los gentiles y hace su iglesia mayormente gentil, y si Dios lo quiso así, y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, tenemos que tomar en cuenta aquí que nosotros somos como Ciro. Nosotros no somos como el pueblo de Israel. Nosotros, mexicanos actuales, somos como Ciro, paganos, lejanos. Y Dios dice, yo a esos paganos, idólatras, yo los voy a tomar para que hagan mi propósito, mi voluntad. Ellos no me conocen, pero yo los voy a traer. Y el pueblo de Israel dice, pero ¿cómo? ¿Estás seguro a esos? ¿Los vas a hacer una iglesia ahí en Monterrey para tus propósitos? Pero si son unos paganos, idólatras, y traen costumbres, son unos inmundos. Es lo que pensarían aquí, y le dirían, Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? El apóstol Pablo diría, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él es el Dios soberano. Y así hizo la iglesia, para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de su misericordia, de su gracia, de su perdón para con nosotros, que andábamos en la corriente de este mundo, que éramos hijos de ira y desobedientes a Dios, que no le conocíamos, pero cuando a Él le plació mostrar en nosotros su misericordia en Jesucristo, nos salvó. Nos llamó para su gloria, para ser su pueblo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, y ahora creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Aquí está Ciro, llamado por Dios, y dice: por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Le dice a Ciro: tú no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. Igual con nosotros no le conocíamos. Teníamos una herencia de paganismo. No le conocíamos. Pero dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y eso incluye a México, no hay ninguno fuera de mí. Y si el Señor dice, ahí se convierten, porque no hay nada fuera del dominio de Dios. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y dice que viene toda su salvación y su justicia. Y viene esta parte: ay de que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dice el barro al alfarero: ¿qué haces? O dirá tu obra: él no tiene manos. Y luego pone otro ejemplo, y es el ejemplo del bebé que va naciendo, y que cuando sale del vientre de la madre, en la maternidad, el bebé lo primero que grita a la mamá es: ¿pero qué haces? Mira cómo me hiciste. No le reclama, dice: ¿a poco el bebé va naciendo y le dice a su mamá: mira qué hiciste? Hazme bien, vuélveme a hacer, no me gusta cómo estoy, hazme otra vez. Dice: no le puedes decir eso a Dios. Mira qué hiciste, qué das a luz. Él es el soberano y lo demuestra siempre con sus preguntas. Siempre que alguien quiere ponerse al tú por tú con Dios, Dios le hace preguntas. Como con Job: ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Cuál es el camino de los relámpagos? ¿Cómo es el límite del mar? ¿Por qué se detiene con la arena? ¿Por qué no la destruye y sigue? Y cosas por el estilo que dice Job: soy un ignorante. Tú eres el Señor y yo debo de cerrar la boca. Callado. Y es lo que está haciendo aquí con ellos. Dios es el soberano y Él actúa en justicia, con misericordia. Él está haciendo su obra que a veces no entendemos. Y luego les va a decir algo extraordinario. Así dice el Señor, 45:14. Bueno, aquí, como observarán, aunque el capítulo 45 empezó con Ciro, ya dejó a Ciro de lado, y no estamos diciendo que Ciro sea el Salvador. Dios usa a Ciro y la gloria es para Dios, no para Ciro, ¿sí? Ciro solamente fue su instrumento. Y aquí toda la grandeza y toda la gloria es para Dios. Igual que hoy en día, Dios usa a sus siervos, Dios usa evangelistas, predicadores, misioneros, utiliza toda la iglesia y la gloria es para Dios. ¿Sí? Eso está quedando muy claro aquí. Nadie es un héroe delante de Dios. Dios es el único héroe y no hay nadie a su lado. Y entonces les dice algo extraordinario: los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán. Les está diciendo al pueblo de Israel: ustedes van a dominar al mundo. Nada más para que se den una idea, ustedes van a dominar a todas las naciones. Algo como lo que el apóstol Pablo decía: ¿no sabéis que nosotros hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles? Les está diciendo: ustedes van a dominar al mundo, Sión será el centro del mundo. ¿Y qué dice Isaías como respuesta? En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador.
Esta es una frase muy importante que retomará Lutero en su teología de la cruz. Tú eres un Dios que te ocultas, eres un Dios sorprendente, que actúas de una manera en que yo no me imaginaba. Actúas cuando yo creo que no estás actuando, como cuando nos dice que el reino de los cielos es como una medida de levadura que se echó en la masa, y esa medida de levadura está oculta y parece que no está haciendo nada, pero de repente todo está leudado. Y dices, wow. Y ahí está Dios haciendo su obra, parece como que obra misteriosamente, como que oculto. Y parece que no pasa gran cosa. Y sin embargo Dios está haciendo su obra de una manera misteriosa. No como nosotros lo pensamos, no a la manera de éxito del hombre, según su paradigma de éxito, a la manera de Dios. A veces parece oculto, pero está obrando. Realmente está obrando. Y dice, Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Esta es la respuesta de Isaías en sorpresa, en maravilla. Dios es un Dios que muestra su misericordia, cumple sus planes, y parece ser que lo hace de manera oculta y pequeña a los ojos de los hombres, pero Dios lleva a cabo su obra. Luego Dios le dice otras cosas. Así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la hizo para que sea un lugar desolado, sino para ser habitada. Dice, yo, el Señor, y no hay ningún otro, no he hablado en secreto. Aquí están dos cosas complementarias. Por un lado, Él hace su obra en secreto. Tú eres un Dios que te ocultas, pero por otro lado, es un Dios que ha hablado claramente. Y aquí estamos contrastando todavía contra los ídolos. Los ídolos tienen cierta forma de ocultismo, no claro, pero Dios dice que ellos, en su actuar, es totalmente predecible como la gente piensa. Pero el actuar de Dios no es predecible, Él lo hace como Él quiere. Pero en su forma de comunicarse, Dios es claro, y los ídolos no. Ahí hay un misticismo, ¿verdad? Con los ídolos. Hay ciertos caminos raros, extraños que tienen que hacerse, ¿verdad? Y hay ciertas palabras, ciertos conjuros, ciertas acciones, ciertas formas. Hay algo místico, pero con Dios es muy claro. Dice, Él ha hablado claramente y actúa y lleva a cabo sus planes misteriosamente. El ídolo es al revés. Lleva sus planes claramente como nosotros nos lo imaginaríamos. Le pedimos dinero y nos da dinero, o le pedimos trabajo y nos da trabajo. Es claro lo que queremos esperar, porque lo manipulamos a como nosotros pensamos, para que no nos sorprenda. Nosotros no queremos un ídolo que nos salga con sorpresas. Dios sí sale con sorpresas, nosotros no. Nosotros queremos algo seguro. ¿Es confiable el seguro? Yo quiero un ídolo así, que me lo asegure. Que no importa que me diga no sé qué tantos rezos en no sé qué iglesia, haciendo no sé qué tantas cosas, me concede no sé qué tanto. Y ya. Pero está la fórmula ya. ¿Sí? Pero Dios nos ha hablado claramente a través de su palabra. Los ídolos no salvan, les dice, no tienen conocimiento. Y va a decir, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos. Aquí hay un llamado al pueblo de Israel de volverse al Dios verdadero, porque siempre hay una tendencia, aún en los creyentes, de desplazar a Dios y poner otros ídolos. Tenemos esa tendencia en nuestro corazón de no estar satisfechos y plenos en Dios y tener otras cosas que nos satisfagan, que nos hagan plenos, aquello que motiva nuestro vivir. Por eso tenemos que recordar siempre el primer mandamiento.
Eso tiene que ver con los ídolos que hay. No solamente ídolos materiales de madera o de oro, también hay ídolos de conceptos, de filosofías, de formas de pensar como yo creo que debe ser Dios. Si tú en la mañana te sales y piensas, ¿qué es aquello con lo cual sin lo cual mi vida no tendría sentido? Y si tú puedes decir, mi vida no tendría sentido sin Dios, estás adorando al Dios verdadero. Pero si pones otras cosas en esa lista o otras formas de pensar, ese es el ídolo. Puede ser una persona y decir, sin él yo no viviría. Es muy romántico cuando un esposo o una esposa se lo dice a su esposo y todo, ¿verdad? Es muy romántico. Aunque sabemos que no es totalmente la realidad, que uno se muere y el otro sigue viviendo y dices hasta mejor, a veces. Es muy bonito, ¿verdad? Es romántico, pero ya real, sin Dios yo no viviría, entonces estoy adorando a Dios verdadero. Pero si digo, sin esta persona yo no viviría, se está convirtiendo en un ídolo. A veces esa persona soy yo mismo. Sin mí, sin mi inteligencia, sin mi capacidad, sin mi trabajo, sin esto, sin aquello, yo no viviría. Sin mi celular, decía un hermano, sin mi celular yo no viviría. Salgo y se me olvidó el celular y estoy todo ansioso todo el día. Es mi ídolo, muy moderno. Dios quiere ser el centro de nuestra vida y esa es la vida de adoración al Señor. Ese es el concepto de humildad, de ser humildes delante del Señor. El concepto de humildad implica que todo en la vida gira alrededor del Señor y no de mí. Ese es el concepto de humildad. Todo en la vida está bañado por el temor de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ese es el concepto de humildad, como lo vemos ahí en Coram Deo, ¿verdad? Él es el centro. Él es la razón de mi vida. Y sí, hay otras muchas cosas y responsabilidades y actividades que realizamos, pero Él es el centro de mi vida. El Señor, en Él hay justicia y en Él hay fuerza, en Él hay gloria. Dios es el único y todos los ídolos no salvan, son falsos. Aunque yo ponga mi esperanza en ese ídolo, sea una persona o una cuenta bancaria, no me va a salvar. Sea un novio o una novia, no me va a salvar. Final de cuentas, el único que salva es Dios. Capítulo 46, versículo 1. Se ha postrado Bel, se derrumba Nebo. Sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. Se derrumbaron, aún se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Aquí tenemos a los dos dioses más importantes de Babilonia. Están los dioses más importantes de Babilonia, Bel y Nebo. Bel es el papá, el dios más grande y fuerte, y Nebo es su hijo, un hijo sabio. Y cada año los llevaban como en una especie de peregrinación estos ídolos grandes. En Babilonia todo era grande, ¿sí? Los ídolos eran grandes. Y los llevaban arrastrados por animales de carga a un templo especial donde daban los pronósticos de todo el año. Y ahí decían cómo iba a ir el año. En cuanto a poder e inteligencia, ellos eran los dioses poderosos en Babilonia. Había otros muchos más, ¿sí? Muchos más, pero estos eran los grandotes. Y ellos decían dónde iban a conquistar, cuánto iban a tener de riqueza, cómo hacer las estrategias militares, todo lo que se iba a hacer de gobierno. Ahí estaban con los oráculos, los sabios, los adivinos, todos los hechiceros estaban ahí. Pero en esta ocasión, Isaías está prediciendo un momento en que van a salir en esa peregrinación y los ídolos se les van a caer. Se les van a caer. Las bestias van a estar muy fatigadas y cansadas de estar arrastrando esos ídolos. Y les van a faltar las fuerzas y van a caer. Y así van a caer todos los ídolos algún día.
Hay ídolos que ya no existen ahorita. Mencionaba al inicio a Huitzilopochtli o Tlaloc, y ni los extrañamos. Y un día cayeron. Y esa carga quedó fuera. Gracias a Dios que ya no están aquí para pedirnos sacrificios humanos. Ya, se acabó su reinado, su poder. Todos los ídolos van a ir acabando. Y Bel y Nebo, ahí estaban muy fuertes en ese entonces. Pero Isaías dice, van a caer y no van a poder salvarlos. Quedarán postrados, ineficaces para levantarse a sí mismos. Pero escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Dice, los hombres cargan a sus ídolos, pero a ustedes los cargo yo, dice Dios. A ustedes los cargo yo. Y no solamente dice que los he cargado desde el vientre, aún hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, cuando ya peinen canas, yo os sostendré. Yo lo he hecho, yo os cargaré, yo os sostendré y los libraré. Yo. A los ídolos los cargan los bueyes, a ustedes los cargo yo. Hay diferencia, hay una gran diferencia. ¿Quién me sostiene? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Mi padre? ¿Mi cuenta bancaria? ¿Mi trabajo? ¿O me sostiene Dios? El ídolo se cayó y Dios dice que está ahí cargándonos desde el vientre de nuestra madre hasta que tengamos canas. Como decía el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará. Yo los cargo, dice Dios. A ellos van a caer. Los que derrochan el oro de la bolsa, pesan la plata, pagan a un orfebre. Ahí está nuevamente lo del negocio de la religión, pagando para que haga un dios de ello. Se postran, lo adoran, y dice, lo ponen ahí en su lugar, en su santuario, ahí está, no se mueve, y así le asignan un lugar al ídolo, y el ídolo no se mueve, no responde. Pero Dios, dice, Dios es un Dios que se mueve. Y Dios dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El ídolo está inmóvil, quieto, pero Dios es móvil. Dios se mueve y hace todo lo que quiere. ¿Sí? Nosotros tenemos luego el concepto filosófico griego, donde exaltaban la inmovilidad y por eso decían que Dios es inmóvil, porque obvio los filósofos no trabajaban y para ellos la máxima virtud era ser inmóvil, no hacían nada más pensar, ¿verdad? Y estárselas platicando. Entonces para ellos era la máxima virtud, como los filósofos, y lo transmitían así, decía, ese es Dios, el que está ahí, no se mueve, como ajeno. Pero aquí Isaías dice, Dios se mueve y hace todo lo que quiere y lo realiza. Igual hoy en día Dios se mueve y hace todo lo que quiere. No nos pide permiso para nada de ello. Él actúa soberanamente, sigue haciéndolo y realiza sus planes fieles y seguros desde tiempos antiguos. Yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo he hecho. Hay una gran diferencia. A nosotros nos conviene que el ídolo no se mueva si somos idólatras, que lo podamos manejar y controlar, pero a Dios que se mueve, que no lo puedo manejar ni controlar, que hace lo que quiere. Él hace y deshace por todas partes, y en un momento nos deshace nuestros ídolos. Y dice, vuélvete a mí, fíjate que no son nada. Ven, regresa. Porque ahí está Él, y Isaías lo va a relacionar con la dureza de su corazón. Finalmente les dice, escuchad duros de corazón,
lejos de la justicia, y está hablando a la nación de Israel, ya no a los paganos, y les dice: ustedes dejen cualquier ídolo, y que yo sea el máximo deleite en su vida, que yo esté ahí en su corazón, que su corazón no esté duro. La idolatría hace duro el corazón. El propósito de Dios será establecido, y tenemos una cita que ahorita me brinqué, pero al final dice que toda rodilla se doblará y todos van a estar delante del Señor, grandes y pequeños, postrados ante Él. Él es el Señor y no hay otro más. Ante Él se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará que Él es el Señor. No hay nadie más que salve, solamente Él. Y nos llama a que nuestro corazón sea completo para Él, a que le adoremos, le amemos con todo el corazón, toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Que Él sea el primer lugar en nuestro corazón, porque Él es el único digno. Por eso les dice: acuérdense, reflexionen, acérquense, vuélvanse, y pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Ahí está la gran diferencia. Los ídolos terminan en destrucción, los que adoran al Señor en gloria. Hay una gran diferencia. Unos terminan destruidos y otros en gloria. No se ve en el momento. Ellos van a la cautividad en Babilonia y no se ve que su Dios sea más grande que el Dios de los babilonios. No se ve. Hasta parece ser que a lo mejor hasta pueden decir que les va peor. Como dice el Salmo 115 que leíamos al inicio. ¿Por qué dicen entre las naciones y dónde está su Dios? Ese Dios que dicen que es más grande que los ídolos de Babilonia, ¿dónde está? Es lo que algunos dicen, ¿verdad? En la teología de la prosperidad de hoy en día, ¿verdad? Dice: ay, si tú eres el Hijo de Dios, debes de vivir como un hijo de Dios. Y no se ve. Si tú eres el hijo del gran rey, debes de vivir como un rey. Y no se ve. No se ve, porque Dios hace su obra así, oculta, y así lo está haciendo. Al inicio no se ve, como esa levadura en la masa. Pero no quiere decir que no está ahí Dios. Es lo que decía Lutero en esta parte, donde decía que Dios es un Dios que se oculta, y que ahí en la cruz del Calvario, donde aparentemente Él era derrotado, estaba ganando la salvación de todo el mundo, y que Dios estaba utilizando a una iglesia que a los ojos de los hombres era débil, era pobre, era insensata, era lo vil y menospreciado del mundo, pero que Dios la estaba usando misteriosamente para mostrar su poder y su sabiduría. Es lo que decía el apóstol Pablo cuando dice: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí, donde aparentemente no se ve que Dios es el más grande y poderoso, cuando soy débil. Y Él dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lejos esté de mí, tenemos allá en la entrada, gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una cruz que parece debilidad, parece fracaso, pero que por medio de ello Dios está llevando su evangelio, está salvando a la gente, está mostrando todo su poder y usándonos a nosotros, a cada uno de nosotros. Así como nos vemos, con todas nuestras limitaciones y fracasos, Dios misteriosamente ha querido usarte a ti y a mí. Puede usar a alguien mejor y más excelente, pero ¿por qué quiso llamarnos a nosotros? Es misterioso. Mírate al espejo y di: ¿por qué Dios? Si yo no soy ni tan inteligente, ni tan rico, ni tan poderoso, ni puedo hacer tantas cosas, no soy tan virtuoso. Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, que cuando algo se haga, sea muy notorio que es hecho por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Que es hecho por Él, porque sin Él
nada podría ser hecho. Que sea totalmente la gloria para Dios. Y así Él nos bendice y así Él es como utilizó a Ciro en su momento. Porque Él es el Rey soberano, no es un ídolo. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias te damos. Muchas gracias te damos porque tú nos has dado una salvación tan grande en Jesucristo. Porque Señor, como cantábamos hace rato, que tú Señor nos hayas salvado y amado, nos deja maravillados. Porque nosotros somos indignos y tú Señor nos has hecho tus hijos amados en Jesucristo. Nos has hecho aceptos. Muchas gracias, Dios, por tu grande favor. Muchas gracias porque andando nosotros, cada quien en nuestros rumbos, en nuestras vidas vanas, tú nos has salvado y nos has dado una razón para vivir. Has llenado nuestras vidas con tu presencia. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a ir siendo transformados y servirte para tus propósitos, que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de ti como nuestra entrega incondicional delante de ti, una entrega para que tú hagas tu voluntad por medio nuestro. Señor, a ti sea la gloria. Tú eres bueno. No sabemos muchas cosas de las que ocurren en nuestras vidas, pero sabemos con certeza que tú estás obrando, que tú obras de maneras misteriosas que nosotros no alcanzamos a comprender, pero sabemos que tu obrar es en justicia, en misericordia, con gracia. Dios, tú eres sabio y te bendecimos, te honramos a ti, nos sometemos a ti porque tú eres el Dios digno, sabio, poderoso.